Bienvenidos a Psicologiando con Ros nuevamente. Después de que hemos hecho un recorrido creativo, decidimos comenzar desde la base de este programa, que son los estudios basados en la psicología. Así que comenzamos. La etimología de la palabra psicología viene del griego psique, que significa alma, y logia, que significa ciencia, estudio o conocimiento. Lo que se entendería por deslizamiento de sentido es que es el estudio del alma. La palabra psicología se empezó a utilizar en el siglo XVI, pero fue hasta el siglo XVIII cuando adquirió un significado más próximo al de nuestros tiempos. ¿Qué debemos considerar para estudiar la historia de la psicología? Según autores como Francisco Tortosa, Elena Quiñones y Elio Carpintero, es importante considerar que el significado del término psicología no ha sido constante desde su origen, y para su comprensión depende del momento histórico en el que se le haya otorgado un significado. El objeto de la historia de la psicología es el análisis de la evolución del conocimiento psicológico, y para entender el objeto de estudio de la psicología es importante entender la metodología propia de cada tiempo. ¿En dónde surge la psicología? Nada más ni nada menos que en la filosofía y la medicina. ¿Cómo la filosofía llega a esbozar a la psicología? Desde Sócrates, siglo V antes de nuestra era. Mediante conversaciones ingeniosamente dirigidas, fue escudriñado en el estudio del alma humana, y gracias a sus reflexiones ha quedado una frase muy popular: «Conócete a ti mismo». Este conocimiento era, para Sócrates, realmente necesario para el hombre, pues le revelaría su deber y también le llevaría a una vida virtuosa. Platón, discípulo de Sócrates, fue quien formuló por primera vez la distinción entre espíritu y materia. Diferenció entre las ideas que son reveladas por la razón y las cosas que son reveladas por los sentidos. Ubicando las ideas en un mundo particular, las consideró mucho más reales y dotadas de una perfección inalcanzable para las cosas. ¿Qué pasó después en la Edad Moderna? En esta época se destacaron sistemas filosóficos racionalistas. El principal fue Descartes, cuya obra en la primera mitad del siglo XVII fue una reacción contra el dogmatismo de la escolástica medieval. Su método fue el de la duda, dudar de todo con la esperanza de encontrar los principios fundamentales del universo. Conceptuó la existencia de dos sustancias. Lo que para Platón era la oposición materia-espíritu, para Descartes fue sustancia extensa, sustancia pensante. Spinoza, contemporáneo de Descartes, consideró lo mental y lo físico como dos corrientes de sucesos, ninguna de las cuales actúa como causa de la otra, pero juntas constituyen un sistema por el cual un cambio en una de ellas induce un cambio en la otra. Descartes y Spinoza plantearon la existencia de pequeñas percepciones, anticipándose de alguna manera a la teoría del inconsciente y de la continuidad entre los procesos inconscientes y los conscientes. ¿Cómo la medicina esboza la psicología? A pesar de que la relación entre la psicología y la medicina es tan antigua como la psicología y la filosofía, para la primera su antecedente se concreta en dos sentidos. Uno, por un lado, en el estudio fisiológico de las sensaciones, tarea ardua de los alemanes, y dos, por otro lado, en el estudio del tratamiento de la enfermedad mental, del que fueron pioneros los franceses. Esto transcurre desde el siglo XVIII, llegando a su mayor auge en el siglo XIX. En Francia hay una importante tarea para tratar a las personas dementes, así consideradas en aquel entonces, y formulan la ley francesa de 1838, en donde se propone asegurar tanto como sea posible un asilo y cuidados a todos los alienados cuya desgracia posición llama a socorro público. Charcot fue médico y titular de la primera cátedra de enfermedades nerviosas. Trabajó sobre el cerebro y las localizaciones cerebrales de las principales funciones motoras y sensitivas, además de la médula espinal. Quiso aplicar el modelo neurológico a la histeria, ya que para él los síntomas de esta enfermedad no eran expresión de las pasiones, como sostenía su colega Brisket, autor del Tratado Clínico y Terapéutico de la Histeria en 1859. Mesmer utilizaba ya el magnetismo animal como forma de cura, pero posteriormente la puesta en escena y los pases mágicos que hacía dejaron de utilizarse, pues hubo estudios como los de Bernheim, quien sobre la sugestión decía que la palabra magnetismo había nacido de una interpretación errónea de los fenómenos y que era la sugestión la que dominaba la mayor parte de las manifestaciones de la hipnosis. Bleuler, conocedor de la obra de Freud, se interesó por el contenido del delirio y vio en él la expresión de las tendencias profundas del individuo. Algunos historiadores han juzgado tardío el desarrollo de la psicología frente al progreso de las ciencias naturales.
Sin embargo, consideran que la psicología nació cuando Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879. Consideraciones importantes. Para poder determinar el momento de aparición de una ciencia, se toma un hecho, el que haya revolucionado el conocimiento habido hasta esa fecha. A partir de que se interesan por desarrollar una metodología aplicable a esta nueva área, a descubrir es que surge nuestra base. Esperen aquí nuestra próxima cápsula en donde estaremos dando cuenta de Wilhelm Wundt, conocido como padre de la psicología. Dejen sus comentarios y visiten nuestras páginas en Facebook y Wix. ¡Saludos!